Pues bueno, ahora sí, si les parece, empezamos. Eh, un poco el objetivo de esta sesión es obviamente entrar a las piezas y compartir grupalmente qué escucharon. Y también un poco presentar la curaduría de Sarmen a todos, como a todos y todas, para dónde va, qué hemos trabajado más o menos. La verdad es que la pandemia nos ha parado bastante, más de lo que querríamos, pero sin embargo creo que hay mucho trabajo muy bueno y muy interesante y personalmente yo he aprendido muchísimo de Sarmen y de Muriel, de lo que hemos compartido. Entonces, vamos a empezar. Lo que hicimos fue traer dos piezas. Bueno, ustedes saben, supongo que Sarmen es una artista que hace performance, ¿no? Eh, en su mayoría. Entonces, claro que tiene un sentido de hacerlo en vivo, ¿no? O en espacios donde el performance ocurra, ¿no? Ahora Sarmen ha tenido que, bueno, como todos hemos tenido que migrar nuestros formatos de trabajo. Y esta pieza de Black Holes, que fue la primera que les mandamos, nos parece que hace muy interesante esto, ¿no? Justo en vez de resignarse a decir, bueno, tengo que un poco poner esto, porque si no, no hay espacios. Al contrario, aprovecha el medio y también hace cuestionar cosas sobre el cambio de medio. En- este, entonces eso de entrada es un punto muy interesante. La otra pieza que les mandamos, la de Longing, que es una pieza que va a aparecer en la lista de piezas de la curaduría. Esa, yo tuve la oportunidad de verla en vivo y no, en internet encontré el abstract de 2 minutos que les mandé, que pues no retrata eh, obviamente todo, pero podemos trabajar con el audio. Este, entonces, les mandé la de en vivo, que fue en el Siqueiros, y la de estudio, que es la de estudio es la que va a estar en la lista de piezas, ¿no? Bueno, en la curaduría. Entonces, No es en estudio, perdón. no es Es en estudio. la pieza en vivo, pero en el C3 de la UNAM. En el C3. Pensé Ajá. que era, perdón, Salomón, perdóname. O sea, sí es el de la UNAM, pero es en vivo. O sea, es el Ok. recording de la pieza en vivo. Perfecto. Perdón, Lo perdón. que te decía es que era en estéreo porque normalmente esa pieza es cuadrafónica. Ok, ok. Sí, sí, como escuché el sonido un poco más nítido, por eso asumí que esta parte de la UNAM era una especie de estudio. Perdonen esta cosa. Bueno, entonces un poco empezar por ahí. eh, el cambio de medio y obviamente muchas nociones de performance que ya van a ir saliendo. Entonces, lo que hicimos fue, tenemos una presentación que la voy a compartir. Lo que hicimos primero fue dividir las piezas. Empezamos con Black Holes, porque con ella podemos trabajar el performance, ¿no? Aunque sea, como decimos, un cambio de medio quizás, tenemos la presencia del cuerpo, del cuerpo del performance. Entonces esto nos permite trabajarlo pues, de una manera más integral, ¿no? Pues Armen también tiene una formación musical. Creo que resumiendo un poco, si recuerdan, tuvimos una entrevista con Sarmen por ahí de inicios de años, el 16 de enero del 2020, cuando todavía no nos esperábamos esto. Y yo recuerdo mucho que durante la entrevista Sarmen nos dijo una frase que, bueno, nos comentó, ¿no? Que dijo que esta era como la etapa de Acuario, ¿no? Que estaba entrando a Acuario. Yo me acuerdo que me llamó mucho la atención que decías, es que yo soy muy Piscis y a mí me interesa mucho todo esto de los astros, ¿no? Y dijiste que justo la etapa de Acuario era una etapa de cambio para todos, ¿no? Y para todas. Y creo que cuando lo dijiste creo que con tanta honestidad, con tanta seguridad, que yo dije, pues sí, este es mi año de cambio, ¿no? Este debe ser la etapa, pero creo que eh, era también una frase muy bonita para vaticinar todo lo que venía, todo lo que teníamos por delante en ese inicio de año. Entonces, bueno, ya, ahora sí
les comparto mi pantalla con ese espíritu de Sarmen, que ahí en esa entrevista, que también es parte de la curaduría y estamos trabajando en ella, tanto Jorge y yo. Sarmen también nos platicó un poco de su formación musical, de sus viajes, que sus viajes también han tenido una repercusión en su trabajo como artista, su trabajo con el cuerpo y con la técnica de Roy Hart, que más bien es una técnica vocal que más bien, como nos comenta Sarmen, será una técnica para desarticular. En esta desarticulación, creo que Sarmen ha encontrado muchas maneras de relacionarse con la voz. Creo que en Poéticas también nos preguntamos a veces, pues, ¿qué es la voz? ¿No? De qué hablamos cuando hablamos de materiales orales, de voces. Entonces, es un poco lo que nos intentamos preguntar ahora, desde dónde podíamos ver la voz en relación con el trabajo de Sarmen, que tiene mucho que ver con la desarticulación y bueno. Sí, perfecto. Bueno, aquí está como un poco de contexto de las dos piezas. Les digo que, bueno, como les comentaba, para Longing, nomás tener en cuenta que está esta de la Sala de Arte Público Siqueiros y la otra, ¿no? La del C3. Entonces, sí, la primera estreno en streaming YouTube durante la cuarentena, presentada en el marco de los laboratorios sonoros y es un performance sonoro audiovisual. Y la pieza Longing se estrenó, bueno, yo vi el performance eh, a finales de 2019 y en la sala de arte público Siqueiros, ¿no? Y C3 UNAM, como dice acá. Ahora sí, vamos a empezar un poquito. Eh, sí, el nombre de la curaduría un poco va por acá. Esto salió en diálogo. Propuesta, ¿Perdón? propuesta, ¿no? Propuesta. Sí, sí, propuesta, sí, la propuesta de la curaduría. Eh, Todavía no, o sea, estamos como viendo, esto es como un poco por lo que hemos hablado. La idea entre la desarticulación y la articulación a partir de la boca, ¿no? Y de la voz. Entonces aquí un poco, pues se puede ver un poco el juego de palabras, ¿no? Que propuso Sarmen en algún momento, ¿no? Entonces, la primera pieza le pusimos así, Black Holes o el procedimiento de la boca extendida. Entonces, nos pareció muy interesante que hablamos mucho de voz extendida, ¿no? Y ya se ha vuelto una especie de término que usamos mucho, obviamente porque es bastante útil. Pero esta pieza nos puede llevar a pensar la boca extendida, la boca un poco como la materialidad del órgano, ¿no? ¿Y por qué boca extendida? Bueno, primero podemos ver el título, Black Holes. Si vieron el videíto en el que Sarmen presenta la pieza, eh, dice algo muy bonito, ¿no? La boca sale por primera vez del confinamiento, ¿no? O bueno, del aislamiento. No estoy situando así textualmente, pero hay un énfasis en esta idea de black hole como la boca, como orificio. Algo que vamos a comentar después también es la idea de orificio relacionada al cuerpo, o sea, pensar el cuerpo a partir del orificio y no el cuerpo a partir de un, digamos, de un, bueno, sí, perdón la redundancia, como de un cuerpo puramente articulado, sino a partir de estos espacios que nos son tanto articulados como desarticulados, pensando en los orificios, ¿no? En el sentido de que son entrada, salida, zonas como de indiferenciación, ¿no? Vamos a ver un poquito más esto después, sé que ahorita puede sonar un poco abstracto. Y bueno, la idea de black hole, ¿no? Como también en la idea de la astrofísica, pues es como esta zona de indeterminación, ¿no? Que no se sabe muy bien qué ocurre ahí. Entonces, las secciones de la pieza las dividimos un poco en estas. Le pusimos secciones o devenires, porque pensamos que precisamente es lo que pasa, ¿no? No es que la pieza esté dividida como en secciones así puramente catalogables, sino que cada una en todo caso es un estadio, un momento, un cambio, un devenir en el performance, ¿no? Entonces, Jorge, nada la- más para también situar a Danae.
Cuando decías de lo de la voz extendida, no solamente es, digamos, un término que acuñamos nosotros, sino es una técnica también, y es justo a la técnica a la que se afilia, digamos, el trabajo de Sarmen en parte, ¿no? En parte digo porque también ella utiliza la tecnología, pero las técnicas de voz extendida justo son las que permiten que uno desarrolle cualidades que son enunciadas y que pueden hasta resultar enajenantes de la voz, nada más para ubicar, sabiendo que no todo el mundo está como en nuestra misma sintonía, pero Sí. y la relación entre entonces voz extendida como técnicas y y boca extendida como órgano me parece muy afortunada. Sí. Ay, y que como dices, Armen, que son técnicas también para aprender a cuidar del cuerpo, ¿no? Y para trabajar con la voz sin lastimarse, pero que no necesariamente tienen que ver con el canto o con técnicas tradicionales de canto. Pues. Ujú. Sí, 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 gracias Susana y Muriel por esas aclaraciones. Sí, aquí algo que yo veo ahorita, que mientras hablo, es que a lo mejor todo esto para mí, o en este momento de investigación, es un poco como una masa de cosas que estoy como viéndoles una dirección. Entonces, por favor, cualquier cosa que piensen como, a ver, pero esto para dónde va o por qué lo están mencionando, por favor díganlo, ¿no? Este, pero bueno, sí. Este, entonces, no sé, aquí por dificultades técnicas, no sé si convenga ir mostrando cada una de las secciones o simplemente irlas describiendo y apelar a que ustedes más o menos recuerdan eh, o también hicieron un proceso de dividir un poco la pieza. En todo caso, si piensan que les gustaría ver una sección en particular, pues obviamente podemos ponerla aquí, ¿no? Para aclarar cosas, ¿no? La primera sección eh, la pensamos como un trance. Si se acuerdan, el performance empieza con una boca, una especie de cuerpo con una boca que es un orificio negro, y alrededor empieza como un halo de energía a girar, ¿no? Entonces, justo en este trabajo que hablaba también Muriel, como de pensar, bueno, y que estamos obviamente pensando en lo que Sarmen nos ha compartido, en pensar el performance como una suerte de operación curativa o chamánica o mágica. eh, esta especie de trance lo que haría entonces es como sacar a la boca de su uso común, o sea, como el uso cotidiano, y a partir del trance darle un nuevo uso. Entonces esta parte de la boca hace esto, ¿no? La apertura del canal, que sería como perdonen, otra aclaración. Las imágenes que ven en el fondo no necesariamente corresponden a una sección, ¿eh? Son simplemente como diferentes momentos que Muriel captó en imágenes muy padres, ¿no? Entonces, este material nos lleva a descentrar la boca, lo que decíamos de sacarla de su uso común, y el grito, una especie de grito que ya está mediado por lo tecnológico, abre el canal. Entonces, después de este trance, punto número 2, ya la boca y el cuerpo empiezan a transitar estadios o devenires a través del performance, ¿no? Entonces, lo que llamamos estadio primero sería un close-up de la boca, ya desarmen, el cuerpo como desarmen, que hace una especie de burbujeo, ¿no? Entre varias técnicas vocales. Se emite un sonido que nosotros pensamos como una especie de burbujeo. Si quieren, podemos ver eso del trance. Y Muriel, no sé si quieras comentar algo acá o más adelante. Bueno, primero sí que, bueno, nos llevaba mucho esta primera imagen de Sarmen. Bueno, no es exactamente la primera, pero digo, es importante pensar que el Longin, que es la pieza de la curaduría, pues tenemos el archivo sonoro y en este caso es una producción audiovisual completamente. Entonces, aunque claro, digamos que el medio principal es el sonoro. Entonces, creo que acá también hemos tenido la oportunidad de ver otras piezas de artistas que trabajan con la boca y que justo hacen este close-up a la boca como Beckett, ¿no? Como el mismo texto de Andrea que habla sobre esta boca, pero en el trabajo de Sarmen creo que nos acercamos a otra manera de ver la boca
de incluso ver los fluidos, de ver como todo el aparato que nos construye y que se va articulando y desarticulando, y que creo que aunque el acento está puesto en la boca, al menos a mí me dio la impresión de que a lo largo del video o que a lo largo de esta pieza, en realidad la boca no lo es todo, ¿no? No es el único lugar del cuerpo por donde pasa la voz y de donde sale. Creo que va desde los pies hasta la punta de la cabeza, ¿no? Y que es algo que también nos ha compartido Sarmen, y que también pasa a través de las manos, como una parte del cuerpo que también se imbrinca con la tecnología. Entonces, pues me dan unos 5 segundos en lo que encuentro el video. Claro, me parece interesante el pensar esta primera sección, justo esta que está además mediada por esta red que se va moviendo, como, claro, la imagen de una boca que al mismo tiempo que está llamando, está inaugurando, como dicen ustedes, un momento u otro, ¿no? Sabemos que gran parte de las ritualizaciones que se dan en lo social para inaugurar espacios míticos o mágicos son precisamente a través de un llamado y de una boca. Entonces esto me pareció como muy, muy afortunado, ¿no? La idea de entrar en un trance, un gran trance vocal, pero aquí también casi que el trance nos resulta visual. Por eso es importante lo que decía Muriel, que estamos ante un video que también nos está reforzando, ¿no? Ciertas impresiones. Habría que tratar de pensar en la pieza ahora también nada más desde su valor estrictamente sonoro, y a ver si eso también nos llevaría al mismo lugar. Pero bueno, Claro. y sobre la cuestión de descentrar, pensar también en que el generar este hoyo negro, o para inaugurar la boca como hoyo negro, pues también hay que justo verla no como un componente solamente del cuerpo, sino incluso como un espacio en sí mismo, muy cercano a mí. En ciertas imágenes me parecían imágenes cercanas a una estética surrealista, ¿no? Donde precisamente también se desarticulaba el cuerpo, ¿no? Una idea pero aquí la idea de desarticular órgano, o sea, cuerpo, pero también voz, nada más como esta combinación. Ujú. Claro, claro. Sí, súper pertinente. Justo es también creo un poco a lo que se refiere Isabel, ¿no? Como eh, hasta qué medida es como solo, es decir, cómo afecta al cuerpo, si lo pensamos como, creo que Isabel usaba la palabra integral, y también lo que menciona Susana, estos dos sentidos de la voz como órgano de digestión, un poco, y órgano de habla. Este, no, Sarmen, claro que puedes comentar, claro que sí, ¿no? Por favor. Sí se puede. Es que hay Sí. muchas Sí, cosas, claro. pero igual quiero, por votación y democracia, que digan si quieren, o sea, como que hablen todos ustedes y luego yo decir algunos comentarillos. ¿Cómo ven? Mm, No, no si sé. quieres, bueno, yo digo que si quieres intervenir, ya pues adelante. No te Ah, tienes que esperar. ok. Ah, primero quería decir una cosa técnica sobre esta onda de Roy Hart, que decían técnica, y yo les compartía muchas veces que más que una técnica era una tradición. Mm, Eso es bien importante. No es la técnica, ¿no? Que incluso, bueno, ahora, bueno, a lo mejor luego nos los cuentas mucho, ¿verdad? Y si fuéramos hacia la técnica, sería la manera en que cada Roy Hart teacher aborda la manera de enseñar, o cada artista que comienza a trabajar con esta tradición, pues toma estos saberes y como tradición, porque no es solamente una enseñanza física, técnica del cuerpo, sino pues saber de dónde viene todo este tipo de psicoanálisis, ¿no? Que se trabajaba a partir de la voz,
son como saberes de diferentes ámbitos, por eso es como una tradición. Y si fuera esa técnica, les compartía que para mí sería la técnica de encontrar tu propia técnica, ¿no? Y eso quiere decir que es el conocimiento del instrumento mismo, y que para mí mi instrumento es mi cuerpo. Y conociendo mi cuerpo es la manera en donde voy a poder trabajar con este sonido que sale de este instrumento llamado cuerpo, y que para lo único que me sirve, pensando en técnica, es para no lastimarme, porque de ahí a lo que hagas con este saber físico, pues ya tiene que ver con otros inclinaciones también, otros deseos artísticos, ¿no? Y solo quería agregar, me vino a la mente una palabra, eh, ahorita que Susana hablaba con respecto a la boca y estos hoyos, pensar en black holes, para mí el abrir la boca fue eh, pensar que era el hoyo más grande, yo decía, el hoyo más grande por donde todo sale y todo puede entrar. Y en este caso, en el confinamiento es el hoyo que más nos han tapado, ¿no? Y fue muy difícil, pero también pensarlo como un portal que te puede llevar a otras experiencias, ¿no? Ahí lo dejo, ahorita. Ah, perdón. No, súper gracias. Pues si quieren ya fue un cachito, ¿no? Como para ver otras partes también. Pero bueno, a esta parte nos referíamos, con esta parte del trance, ¿no? Y este sonido que tiene que ver como, sí, con un hoyo de incertidumbre, ¿no? Una pregunta, Sarmen. ¿Esta parte sí está basada en material acústico vocal o es, sí? Sí, 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 sí. porque Todo está basado en voz. ok, sí. Porque en esta parte no era tan evidente, ¿no? O sea, sí se sienten como los armónicos y estos ecos y resonancias que podrían ser también de un tratamiento sonoro electrónico simplemente, ¿no? Sí, más bien puse mucho resonadores, ¿no? Para la cuestión de armónicos, pero sí, todo fue con la voz. Ok, ok. Qué buena pregunta. Sí, yo también a veces Ujú. tengo... Pero en general todo es voz, ¿verdad, Salman? Perdón. Hay Déjame secciones en las... pensar. No, sí, esta pieza todo, sí, todo es voz. La Ok, que entrego hoy, de hecho, hoy tengo que entregar una pieza, ya la verán en 2 semanas. Ahí sí metí otras cosillas, más ok, como drones, ¿no? Pero esta pieza quería todo que fuera voz. ok, súper, vale, gracias. Este, bueno, ¿y le puedes regresar a la anterior, perdón? Eh, sí. Bueno, esa es la parte del trance. Después, lo que mencionábamos como el primer estadio del close-up a la boca, el descentramiento, la cuestión del órgano y los fluidos, incluso la lengua adquiere también una dimensión bastante interesante, parece como palpitar como una especie de corazón, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí podríamos ahondar un poco más, pero podemos ir al siguiente estadio. Boca y emisión. La tecnología no se contrapone al análogo, es lo que pensamos en esta parte, sino que prolonga o extiende la boca. Hablamos comúnmente de voz extendida, aquí se puede hablar de boca extendida. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que la boca está, o sea, si vemos el cuerpo del performance, es decir, el cuerpo de Sarmen en el performance, ella misma se está como autoeditando, ¿no? En el proceso, o sea, en el sentido de que tiene esta especie de máquina, pues, que le permite editar lo que está ocurriendo, ya sea como
como modular los sonidos o contraponerlos, bueno, más bien ponerlos uno sobre otro, ¿no? Como hacer capas, pues a eso nos referimos. Entonces, la tecnología no se contrapone al análogo, sino que prolonga o extiende. Entonces, o si no, vámonos moviendo y si no, vemos esta parte ahorita. El estadio 3, no, pero perdón, Muriel, solo me voy moviendo de puntos, no de... Sí, perdón, ¿eh? Vocalización. Después de esta parte viene una parte de, sí, de vocalización en el sentido de emitir ya sonidos como de vocales, ¿no? Los otros sonidos pueden ser un poco más como de guturales o de partes del órgano. Aquí se emite una vocalización, lo cual es muy interesante porque solemos pensar la vocalización como promesa de articulación, ¿no? Articulación del lenguaje ya como configurado. Aquí la vocalización sí anuncia, en cierto modo, la articulación, pero también se desarticula al mismo tiempo. O sea, esta vocalización no lleva a armar un cuerpo estructurado, sino que quizás lo insinúa, quizás es como una especie de juego. Entonces aquí la parte de la vocalización genera esta parte de articulación y desarticulación. Estadio 4, el siguiente Ay, yo estadio. solo para... Perdón, Ah, Muriel, no, sí. sí. No, sí es este. No, sí, comenta y luego ya. Yo, Ok. yo digo. Eh, Después es interesante ver cómo, y aquí sí me parece que podemos ir entrando a las dudas o bueno, a los comentarios que habían planteado. Eh, Hay un paso más hacia el cuerpo, ya entendido no solo como la boca, sino como el cuerpo. O sea, ya habíamos visto el cuerpo del performance antes, no es la primera vez, pero ya el material audiovisual va más hacia lo que está haciendo el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver, aquí pusimos emisor receptor, el cuerpo, a través de la boca, es emisor de sonido. Esto sí, yo creo que va a valer mucho la pena verlo. Se puede pensar que el cuerpo del performance es emisor del sonido, pero también los movimientos de las manos e incluso del pie, de la parte del tobillo, a mí me encantó cómo se mueve como un huesito, ¿no? No sé, se llama empeine, ¿no? Y te pones a pensar qué tantas veces que yo estoy haciendo un sonido se moverá ese huesito que no me doy cuenta, ¿no? O que cómo un sonido activa partes del cuerpo que uno a una no contempla, ¿no? Entonces, el cuerpo del performance no solo está emitiendo a través de la boca, sino que lo que emite también activa al cuerpo, activa a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y esta activación es parte del trance. Entonces, un poco eso creo que puede ser, Isabel, tu pregunta o tu comentario. ¿Qué relación hay entre el cuerpo y la boca? Obviamente no es que estén separados, pero que se borra la línea entre la emisión y la recepción. Entonces, el cuerpo deviene una no diferencia entre la emisión y la recepción, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se puede hablar de boca extendida en este sentido. Eh, o sea, la boca que en sí misma aparece como un hoyo de incertidumbre, lleva al cuerpo también a ese hoyo, lo hace como, hace que el cuerpo también se vuelva orificio. Entonces ahí es donde el cuerpo se desarticula porque se está configurando y desconfigurando a partir de la boca. Digamos que la boca se extiende, ¿no? A todas las posibilidades en el cuerpo. Entonces, Muriel, no sé si querías comentar algo aquí, y esta parte sí creo que valdría la pena verla. Sí, no, pues muy bien, creo que es lo que mi comentario se va un poco de la discusión, pero nada más comentar que como de esa primera voz en trance, se me hace que es una voz muy, digamos, muy pura en el sentido de que no hay más sonidos en distintos planos interviniendo, y creo que eso nos genera la sensación de espacio,
Y esa sensación de espacio pues también tiene que ver como con la galaxia, ¿no? Como con el universo. Creo que es una voz que también juega con eso de expandirse hasta el infinito, como con la idea del agujero negro. Y nada, pues les comparto otra vez la Sí. pantalla. Ahí va. Yo quiero también agregar aquí el hecho de que en esta parte está la representación también frente a una pared. Es decir, no hay que olvidar que estamos hablando de un hoyo negro que se expande y que pues es eso como un poco esta abismación que no sabemos en dónde ocurre y donde el cuerpo está prácticamente inmerso en un soliloquio y en un diálogo consigo mismo, pero también está esa otra realidad, ¿no? Que en esta Ujú. parte yo creo que se vuelve muy, muy evidente. La de la pared, no creo que sea gratuito en este performance que esté además esa pared ahí con los ladrillos, ¿no? O sea, no podría pensarse en mejor. Si fuera una pared blanca, como que tal vez un poco se nos pierde la idea, pero aquí es como ese límite con el que vas a chocar y que físicamente es ese otro cuerpo estático y sólido, ¿no? Contra el que también está contrastando. Y en el marco digamos, de la poética de esta pieza, pues creo que no es gratuito, ¿no? Y bueno, yo agregando a lo que dice Susana, que es muy interesante que diga esto, porque justo como en este momento de cambio de cámara y de espacio, también cambian las voces y las voces se van desdoblando, se va oyendo más como un coro, hasta un punto en el que oímos casi como dos voces femeninas que están respondiéndose y después digo, claro que con el cambio de la imagen veremos otra manera de la voz, pero justo aquí empezamos a oír que esa voz abismal, digamos, empieza a aterrizar en algo más concreto, como dice Susana. Entonces, acá... Vale, vale. Solo era como un poco para ilustrar eso. Y también, Muriel, ahorita que estoy viendo, si le puedes regresar como al 3:30, es bien interesante también cómo eh, cuando la boca está abierta en esta sección, ver como la emisión de sonido y recepción, y también cuando se cierra. Por favor, Muriel. Bueno, ok. Ah, ¿le dejó? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ahí Ah, ya ya, sí. ya. Bueno, creo que se escucha obviamente más este contraste. Sí, Cassandra, un segundito. Bueno, sí, cada quien la escucha por separado, ¿no? Aquí no se vio tanto el contraste, pero bueno. Cassandra, ¿qué pasó? Claro, Perdón por interrumpir. no, para nada. Bueno, lo que quería agregar es sobre la emisión y la recepción y algo que he pensado a lo largo de esta sesión es cómo la voz se vuelve la herramienta sobre la que está trabajando Sarmen. Y pienso justo como esta, como, sí, cómo tú operas con, con el sonido te afecta a ti y se revierte.
Y quería ligarlo al ladrillo, cómo el ladrillo siempre se ha ligado a esta herramienta que está hecha como para la mano en específico y cómo a partir de esa se construye. Sí. Ok, ok. A ver, vamos, estoy Sí, anotando qué todo, padre. perdón. Y a mí justo esta imagen que está acá también me daba la idea un poco como de ciencia ficción, de estas pieles que son como plásticas, como unas pieles, como casi la prótesis, ¿no? Pero la prótesis que también, pues qué tanto sí es prótesis y qué tanto revela como partes de nosotros, ¿no? Que creo que también tiene que ver como con esa pregunta de la ciencia ficción de dónde empieza lo humano y empieza lo otro, o como que realmente del cuerpo humano podemos pues expandir y podemos llevar un poco más allá. Entonces, sí, decías, Jorge, que Nada, nada. ya no te vi. Sebastián, Regresó a la... Sebastián levantó la mano. Ah, ok, Sebastián. No, perdón, Sebastián. Perdón, bueno, solo quería comentar de lo que, algo que creo que dijo Susana al principio de la sesión, ¿no? De a dónde nos llevaba la pieza como en la pura escucha. Y a mí me llama mucho la atención que siento que como que los sentidos me llevan a lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, el fragmento anterior en el que vimos las vocalizaciones que decía Jorge, siento que me lleva como a esta cosa, y como una hiperconciencia del cuerpo, casi, casi, ¿no? Como decir, soy consciente, tengo cuerpo, ¿no? Todo lo hago con el cuerpo, pero la escucha, como que sé que viene de la voz, pero el hecho de que todo está como pasado por filtros, ¿no? Editado, lupeado, o sea, como que hay algo que es como natural ahí, pero que sabemos que está modificado, ¿no? Y pues nada, me llama la atención el contraste que genera, pues, la vista con el oído, ¿no? En este caso. Ujú, ujú. Sí, tendría que ver con la idea de, otra vez como de la extensión de la boca. Y pensar, yo no pensaría en la dicotomía como naturaleza y tecnología, sino más bien extensión, que extensión no diferencia, sino que, o sea, no diferencia la oposición, sino que hace como un continuo. Pero podemos seguir viendo estas cosas. Qué lástima que no se oye mucho. Sí, ¿ya es todo el volumen? Y Muriel, aquí le puedes, bueno, si les parece, le puedes adelantar tantito más hasta que vuelva a aparecer el cuerpo, como entero. Ya, sí. Ahí, mira. Eh, sí, sí, un poquito ahí.
Y quizás un poquito más a la parte donde se ve esta parte del empeine. No, no anoté exactamente el minuto, qué tonto, pero a ver. Ya eh, es más hacia el final, ¿no? creo que me parece que sí. Ujú. A ver, un poco por ahí. Ay, ay, sí, ay, por ahí lo vi. Aquí, justo, ese huesito. Ok. Entonces, aquí, bueno, dos cosas. Ya hacia el final, eh, está esta parte de ya el cuerpo activado, a partir de algo que ya no sabemos si es emisión o recepción, o que en todo caso es como una especie de continuo. Y la idea de la resonancia, o sea, hay como un sonido de fondo, una especie de silbido, no sé si de fondo, pero como hilo. Y me parece que bueno, esto estoy acordándome algo que nos contó una vez Susana, ¿no? Que la resonancia no es pura emisión, sino más bien cómo responde un cuerpo a las vibraciones y a partir de ello emite, ¿no? Entonces, otra vez esta idea de la no diferenciación entre emisión y recepción, sino resonancia. Entonces, aquí en esta parte nos parece esta idea de como este silbido, esta resonancia que suena de fondo, ya es como el cuerpo resonante, el cuerpo totalmente activado, ¿no? Por la boca. Y más vocalizaciones que se van como superponiendo en, en esta resonancia. Eh, esperen, voy a ver el chat un segundo. Cassandra, ¿esto de podría agregar algo es lo previo o es de ahorita? Sí, es lo previo. Ah, perfecto. Y luego Sarmen dice, pensar en la voz y en los sonidos vocálicos también me parece importante, que no son voz, pero provienen del aparato fonador en su mayoría, boca, pliegues vocales. Ahí hubo una sobreexposición de sonidos. ¿En qué parte te referías, Sarmen? Perdón. En la primera parte, cuando hago, ¿no? Ah, Porque la voz físicamente, o sea, físicamente es a partir de la vibración de las cuerdas vocales, esto se expande, ¿no? Entonces, sonidos vocálicos son aquellos que no son voz. Si yo hago, eso no es, digamos que físicamente no es voz, porque no proviene de las cuerdas vocales, pero también estos sonidos vocálicos y voz, también creo que para ahorrarnos también, o sea, por ejemplo, en la tesis, ¿no? Yo estoy pensando, ¿qué voy a considerar como voz? Tanto lo que se produce en las cuerdas vocales, cómo voy a meter en la misma canasta, por así decirlo, voy a trabajar con los sonidos vocálicos, que son otros sonidos que provienen del cuerpo, principalmente pues de todo lo que conforma el aparato fonador, pero entenderlos como una organización, más que nada como organizando conceptos, ¿no? Eh, pero creo que es importante decir, no es voz, pero sí es voz, ¿no? O sea, ¿cómo lo estamos entendiendo? Como para una cuestión de, como que sepamos qué son, ¿no? Nada más. ujú, ujú. Sí, y que bueno, es interesante porque en otra curaduría con Bárbara Lázara, a Bárbara también le interesaban mucho los sonidos prelingüísticos, digamos, que no tienen realmente un significado referencial, pero pues pensando como en semántica y así también son un lenguaje y también están ahí pues significando, ¿no? Entonces, pero Bárbara trabajaba con otro tipo de estas emisiones del aire, ¿no? De estos contactos del aire con el cuerpo pues de otra manera. Y esto me gustaría comentártelo, Sarmen, pero también como para el grupo, ¿no? Que a veces nos ayuda mucho a hacer contrastes. Y para mí, que trabajé con la obra de Lázara, pues se me hace muy interesante que ella también tiene este tipo de producciones audiovisuales, también una en blanco y negro, también utilizando este tipo de recursos, pero que nos llevan completamente a lugares distintos. Entonces, pues solo eso.
quería mencionarlo y que es muy interesante también el juego que haces con la saturación y luego el vacío con la voz. Creo que también me gustó y creo que ya me desvié. Estábamos ¿en qué parte? En la resonancia, en la resonancia. La resonancia y Puedo agregar una pequeña cosa porque tiene que ver con lo que acaba de decir Sarmen y que también los demás, las demás y los demás se enteren. La tesis, Sarmen además está haciendo, entre tantas otras cosas que hace, una tesis doctoral justamente de creación, ¿no? Entonces ella, digamos, es su propio objeto de estudio, lo cual es todo un reto, porque no solamente es el hacer, sino el reflexionar sobre el hacer y además de eso, el articular, qué es aquello que se reflexiona y que se hace en ese hacer. Entonces, nada más para que sepan, ¿no? Que ahí también tendremos pronto un producto bien interesante de autorreflexión que nos va a servir de material para contrastar precisamente estas piezas. claro, claro. Sí, súper. Eh, bueno, eso sería un poco la división por secciones. No son, obviamente no son secciones que estén ahí como fijas, son simplemente para poder trabajar. Ya hacia el final sigue esta idea de la resonancia y del cuerpo que es emisor y receptor. Entonces sí hay un movimiento de la boca descentrada a, regresando Isabel, a lo que comentabas, ya al cuerpo, como en un sentido más integral. Y esa sería como la operación que vemos aquí como de trance, a partir de la boca hacia el cuerpo del performance, tomando en cuenta también la extensión de la boca como órgano. Entonces, no sé si quieran comentar algo de la división de secciones, si ven alguna otra sección. Ah, perdón, Muriel, sí. Que en la última sección también habíamos localizado como más esta voz de silbido, más el paso del aire, y que, digamos, en la parte visual era, bueno, a mí me pareció interesante que la cámara se acercara tanto a Sarmen como que me hacía sentir ya una especie de cercanía, pero que ya era una resonancia no solo con el espacio, no solo como este juego entre emisor y receptor, sino también una resonancia directa como conmigo, con mi cuerpo a través de esa, pues de esa cercanía visual y que también creo que regresa otra vez, es muy circular a la idea del agujero negro, ¿no? Siento que hay un momento en el que Sarmen, de hecho, hace como esto y la cámara entra y siento que es como ese paso a, como una fotografía. Bueno, yo me acuerdo que fue el año pasado cuando salió la primera fotografía de un hoyo negro, ¿no? Que lograron tomar una foto y no sé por qué a mí me conmovió tanto y lloré, ¿no? Cuando vi la foto y no sé muy bien por qué, pero me provocó esa sensación y siento que es como esa sensación que volví a sentir en un preciso momento, ¿no? En el que Sarmen como que se vuelve este agujero negro pues en totalidad. Entonces, creo que eso también lo habíamos identificado en la última estadía, que también tenía que ver con otro paso del aire por medio del cuerpo. Y ya. Sí, Y sí, ahora sí. sí que nos gustaría pues escucharlas. Y sobre todo ya como una parte más de discusión de a dónde llevar todo esto de que vimos como quizás una escucha como apegada, ¿no? A lo que vimos, ver hacia dónde lo podríamos llevar, ¿no? Entonces, por favor, obviamente hay que retomar muchas cosas, lo que dijiste, Cassandra, de la voz, como una cosa que está desprendida, como que sale, pero también es interna, entonces, pues también, sobre todo, este juego entre la voz extendida y la boca extendida. ¿Y qué les parece que hayamos hecho como este énfasis en la boca extendida y no tanto en la voz? Es relevante para pensar como la idea de los orificios en el performance también, ¿no? Pero bueno, no sé, en general está abierto, ¿no? Yo quisiera, si me permiten,
también comentar algo que durante la escucha y la necesaria visión que está acompañando esta escucha, aquí estamos justamente presenciando una especie de experiencia audiovisual que también nos está orientando nuestro sentido de la escucha claramente, ¿no? Y yo me pregunto cuánto de lo que ustedes han dividido también tiene que ver no solo con momentos de la voz, sino también con momentos de las tomas, ¿no? Que nos están ayudando. Mucho de lo que hemos dicho está articulado a partir de la proyección o de la descripción que nos ayuda también la propia imagen a hacer. Y qué tanto para una creadora de voz expandida, de voz extendida, finalmente ese performance tiene que ver con lo visual y aquí se sustituye por lo audiovisual, es decir, también guiar, ¿no? Hasta qué punto la toma, ya nos contará ella, depende un poco de que ella también dirija a quien hizo las tomas de cámara, también los espacios, ¿no? Se ve que también está editado, no es una pieza de corrido como sería en un performance, en un espacio presencial. El que haya este espacio donde están la foto y la pared con el repellado, ¿no? Y la otra, ese otro espacio que es más bien, que ahí sí se percibe la sensación del cuarto, de la habitación, con unas tomas además de ángulos, ¿no? De ese encierro, con esas ventanas, en obra negra, de alguna manera, y cómo eso se va articulando con ese devenir voz, ¿no? El devenir voz para mí es algo que pasa en este momento a lo largo de la pieza. Entonces, por una parte, esa relación con lo audiovisual, porque también creo que hay una transición, si nada más nos vamos a los efectos sonoros, de momentos de mucha oscuridad a momentos de mucha luz, pero no una luz como de, ay, iluminada, sino a lo largo de toda la pieza, no sé qué opinión tienen y se acuerdan cuando hemos hecho otras sesiones de escucha, una de las preguntas que parecen banales, pero que es muy difícil también de responder, aunque lo hacemos muy rápido, pero reflexionar sobre por qué lo hicimos tan rápido es, ¿qué nos hace sentir la pieza? O sea, es bonita, es fea, es irritante, es desconcertante, ¿no? O sea, sí podemos etiquetar. Para mí la pieza genera una especie como de desconcierto, ¿no? O sea, no hay un momento de calma, hay un momento como ay, de parto a veces también, de ese espacio vacío, ¿no? Y es como raro porque se está pariendo casi que la nada, ¿no? Para mí, en ciertos momentos. Entonces, ¿por qué llevo mi experiencia a esas metáforas? Me pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué llevo eso hacia allá? Y eso sí me lo da mucho más el sonido que el cuerpo. También siento que hay un juego muy interesante entre esas tomas, ¿no? Del close-up, la boca que está haciendo, esto que decía Sarmen y que me parece muy bueno, ¿no? Pensar en estos pliegues vocales, lo que es voz y lo que no es voz. Me parece que siempre hemos rozado esas ideas, pero nunca lo habíamos dicho de esta manera. O sea, que me gusta que lo guardemos para otras escuchas. Los sonidos vocálicos versus las vocales o vocalizaciones, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, en unos opera, digamos, el sonido y en otros opera la voz. Pero las tomas, digo, esa boca como el órgano, ya decía Miriam, estas bocas también que tienen casi una especie de autoagencia, ¿no? O sea, una voluntad casi propia. Luego el cuerpo, muchas tomas son solo el cuerpo sin mostrar la voz, sin mostrar la boca, o la boca apenitas, ¿no? El rasgo ahí lateral cuando está tomando el micrófono, pero toda este trabajo con el cuerpo y luego ese final donde la boca ya no es abierta, sino ¿no? el gesto vocal importa mucho, la boca cerrada ya va acompañada de toda
el rostro, digamos, ¿no? Ese rostro agudo, ese rostro afilado, para mí es, yo puse por ahí también entre los adjetivos rostro afilado, pues solamente lo vemos ya cuando está ahí, ¿no? Y con esas líneas rectas del cabello cruzándolo. O sea, es otra estética, son varias estéticas ahí que operan sobre el sonido, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, por eso creo que es lo que decíamos, ¿no? Desde el principio, que no es que no es que la migración de formato del performance sea como, ah, bueno, vamos a grabarlo, ¿no? Sino que está también como jugando. También la cámara se vuelve parte, es performática en ese sentido, ¿no? El juego de cámara. Pero sí. Como alguien de ustedes dijo, perdón, la idea del blanco y negro, claro que el efecto no sería el mismo, además hablando de black holes, si Sarmen tuviera un vestido rojo que estuviéramos viendo, ¿no? O sea, el hecho de que estemos viendo el contraste en blanco y negro y todo sea blanco y negro y además el vestido sea negro y además la boca esté, digamos, también operando con un cierto maquillaje, ¿no? O sea, no están los labios totalmente pintados, sino están hasta casi camuflados para que se vea solo la boca, ¿no? O sea, esos efectos de contraste también son muy, muy importantes en esta pieza. Y como decía Muriel, trabajan de manera muy distinta que en los efectos de blanco y negro de otra obra que vimos de Bárbara Lázara en alguna sesión de escucha que algunos de ustedes habrán participado. Y que también creo que regresan otros performances de Sarmen, esta como con la línea blanca, la línea negra en la boca, que también nos comentaba Sarmen que tiene que ver también a veces con la belleza del oscuro. Y, y bueno, creo que sí, esta pieza también era un gran ejemplo de ello. Sarmen, creo que quieres decir algo. Sí, sí, pero ¿alguien más quiere decir algo primero? ¿Sí? ¿Quieren? ¿No? Bueno, son varias cosas. Desde el maquillaje, por ejemplo, ahorita que mencionas, bueno, personalmente siempre, casi siempre, cuando hago una pieza de performance, me gusta pintarme la boca, ¿no? A lo mejor no, hubo otras cosas, ¿no? Pero en un periodo, hace como más de un año, pensaba ponerme, siempre me ponía la línea blanca, ¿no? Así, pensando que el blanco es la conjunción de todos los colores. Y me gusta, o sea, yo en mi cerebro, en mi viaje, pensando que todos los colores podrían salir de mi boca. En un momento usaba, después dije, no, negro, porque mi vida era un poco oscura. Entonces quería un poco representar eso. Entonces dije, ya no soy luz, ahora obscuridad un poco. Y también pensando en que, como decía Alfred Wolfson, ¿no? Que era el profesor de Roy Hart, ¿no? En la voz se puede encontrar tanto la luz como el ánima, como the darkness, ¿no? El shadow, la shadow. Y pensar que tenemos estas dos posibilidades y antes era como toda una gama de colores, ahí pensaba que era más oscuridad. En esta pieza específicamente, sí quería que fuera blanco y negro, por supuesto, dije Black Holes y además, sí por una estética, una inclinación y porque quería que fuera lo más plain, ¿no? Lo más posible para el escucha y el que viera, que a lo mejor, por ejemplo, las dos cuadros que están atrás cuando estoy grabando todo el show, son naranjas, ¿no? Decía, no, y una no podía bajarlas y decía, bueno, no se ven tan feos, ahí los voy a dejar, porque también las posibilidades, ¿no? Entonces, no quería que se viera naranja, aunque, ¿no? Y pensando en la pieza, bueno, y terminando con lo de este maquillaje, sí usé, era brillo, ¿no? Y lo que hice fue maquillarme, aunque no quería que se me viera toda la cara durante toda la pieza, quería que se concentrara en ciertos orificios, precisamente, ¿no? Nariz, boca. En algún momento grabé mis oídos, pero no lo hice bien, entonces no pude como colocarlos ya en la edición y coloqué como un círculo que a lo mejor no se alcanzaba a ver que era círculo, pero sí resaltaba como este brillo
Y el espacio, hubieron 2 espacios solamente. El de los ladrillos también es el de las ventanas. Y cabe destacar que, a excepción de la toma donde sale mi pie, o sea, que se mueve la cámara, donde está mi pie, y el final, ¿no? Donde estoy así, todas las otras lo hice, es do it yourself. Así. ¡Wow! Era do it yourself. Entonces, normalmente es do it yourself. Fue mucho trabajo, ¿no? Puse la cámara, veía, entonces tiene el screen, ¿no? ¿Cómo se dice? La pantalla, la volteaba y decía así. Entonces jugué con el focus y el fuera de focus. Entonces, sí, sí creo que pues era un trabajo difícil, pero al mismo tiempo decía, es que solo yo sé cómo quiero que se vea. A veces es muy difícil transmitirle a otra persona, quiero esto, ¿no? Porque solo está en tu cabeza. Y al final la persona que me prestó el espacio, está Naomi, de hecho Naomi Human, tiene un espacio para yoga y en una parte tiene ladrillos y en otra parte tiene mosaico, una onda así. Entonces elegí eso y donde entraba la luz fue cuando le dije, oye, hazme el paro, voy a echarme una vez todo, como de inicio a fin, grábame todo menos la cara. Ya al final, si quieres, grábame la cara. Entonces ya fue todo eso, ¿no? Fue como pues, ensayo, ¿cómo es? Ensayo y error y ensayo y error. Pero nada más tuvimos dos chances, porque en una salía el gato, ya saben, ese tipo de cosas. Pero me atrae también como al inicio describían esta pieza como performance sonoro audiovisual. Yo en mi vida pensé hacer un performance sonoro audiovisual, ¿no? O sea, algo y que dijeran, hizo un performance sonoro desde el Órales, ¿no? Más bien, sí, o sea, es padre ver lo que provoca en otras personas, cómo lo catalogan, ¿no? Y yo pensé, quiero hacer un performance, porque además yo quería hacer esta pieza en vivo, obviamente, pues no se podía. Entonces dije, quiero hacer un performance vocal en video. Entonces dije, es como no es videoarte, porque otra persona me dijo, es como un videoarte o video performance. Aún estoy dudosa, ¿no? Pero sí creo que tiene que estar la palabra vocal dentro de cómo se catalogue, porque un performance sonoro audiovisual podría ser lo mismo sin voz. Y creo que lo importante en la pieza y bueno, todas las piezas generalmente trabajo, es que si tú quitas la voz como semilla, como the seed of ¿no? The voice, la pieza no existe. Porque a partir del motivo vocal es que la pieza surge. Y yo imaginé la pieza, o sea, de hecho, así la canté, ¿no? Dije, así, y hago dibujos, ¿no? Y luego sabía qué cosas quería que se vieran, ¿no? Pero sí pensar que todo nace a partir del motivo vocal. Y que si el motivo vocal desaparece, esto no existiría. Entonces, a lo mejor o sea, no digo está mal o está bien el decir performance o no audiovisual, solo que me provoca ciertas cosillas, ¿no? Preguntas. Y otra cosa que no sé si está descontextualizada, en la palabra, ya ven que habíamos hablado, ¿no? Jorge Muriel y yo nos juntamos y surgió esta cuestión de desarticular y también, a lo mejor es viejo, pero me gusta destacar el desart como pensando nuevamente siglo XXI, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando me gustaba porque ahora ya lo que hace no me gusta, Marina Abramovic, ¿no? Los 70s, ¿no? Cuando sí era original, ¿no? Ahora ya no me gusta, y mucho en su pieza, ¿no? Donde se está cepillando el cabello, ¿no? Porque, no me acuerdo qué dice exactamente, pero algo así como, ¿por qué el arte tiene que ser beautiful, ¿no? Bello, ¿no? Y pensar en estas piezas, por eso a veces me cuesta decir, soy un artista, no sé muy bien, me encantaría decir soy un artista, pero pues ¿o qué es el arte, no? Que el arte no tiene que ser precisamente lo bello.
¿no? Y por eso es como un poco de desarticular y provocar. Y lo que siempre les comparto, que en lo que hago, más allá de que guste o no me gusta, inspirar. ¿Inspirar qué? Inspirar tanto en la creación y también tomando esta idea de cada inspiración, cada pues toma de aire es una idea y, y esa idea refleja todo lo que soy a partir del sonido original, me gusta pensar, el sonido original, el sonido primario, el sonido que demuestra toda mi personalidad, que es la voz, ¿no? Y ya última, ay, ven, es que apunté muchas cosas. Ahora sí, ya la última. Ahora que decíamos voz, sonidos vocálicos, cuestión prelingüística, creo que muchos hemos hablado, ¿no? Yo acá tengo un libro, no está abajo. Se los enseñé, de hecho, en la clase de Cassandra. El de Demetrio Stratos, que a él lo que le importaba era esta cuestión prelingüística, ¿no? Hay muchos que hablan de ello, sobre cómo se pierde el significado real de la voz al momento de la articulación del lenguaje. Ahora por ejemplo, ahora voy a trabajar con una pieza que tiene poquitas palabras, o más, pero está muy inspirada en lenguaje hablado, ¿no? Pero esta pieza sí era el significado de este sonido, cómo puede emitir, cómo puede crear imágenes, cómo puede crear espacios sin tener precisamente que articular. Y conjuntándolo, por eso creo que digo que es una cuestión de, más que cantar o hablar, es una cuestión de vociferar, ¿no? Yo vocifero, soy una vociferadora, músico y vociferadora, ¿no? O performer vocal, porque ahí puede caber todo. Y ahorita está ahí. Perdón si dije cosas sin sentido. No, No, muchas no. gracias, Armen. Yo sobre lo que comentabas al principio de cómo hiciste la pieza, hay una toma que me gusta donde estás en la consola y se ve tu teléfono y tú te ves por el teléfono y que se ve muy padre porque es como esa idea de infinito de reflejo que se va haciendo así. Tic, tic, tic. Y fue la táctica, ¿no? Porque ahí me puse la cámara del teléfono, la puse acá abajo, una GoPro la puse enfrente, esa la puse enfrente, porque además esa la hice después, porque bueno, es una larga historia. Y una cámara, mi Canon, que aquí está, es que todo mi equipo está acá de cámara, me la puse allá, ¿no? Entonces era como, play, 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 ¡ah! Concéntrate, ahora, ¿no? Entonces también como esa táctica que, y nuevamente vamos a la interdisciplina o multimedialidad que uno como creador, yo no me digo que soy artista visual ni nada, o que yo grabé, edité, o sea, es, pero tienes que aprender de otras herramientas para poder expresar lo más cercano a lo que quieres, ¿no? Y sobre lo que nos comentabas de tu inquietud sobre el performance sonoro audiovisual, creo que también nos lo preguntamos cada vez acá y como comentábamos en el coloquio, también es una pregunta muy importante al hacer archivo, ¿no? Incluso en las categorías, en las tags, en si vamos a poner el video o no, nos quedamos solo con la parte sonora. Entonces también creo que me gusta que abones a esta discusión de, pues, de las categorías y que sabemos que finalmente lo importante no es categorizar, sino que ver cómo esas categorías nos ayudan a producir otras categorías, ¿no? Como que esas categorías a la vez nos ayudan a, pues como a deconstruir esas categorías y que creo que sí estamos, pues sí nos interesa mucho tu parte vocal, ¿no? Creo que por eso estamos trabajando acá la pieza y que sí, que bueno, sí te inquietaba como que, no sé, como que no recuperáramos el sonido, creo que eh, es muy padre ese nivel y es lo rico, creo que es lo que intentamos escuchar, entonces pues muy padre, no sé. Jorge. No, nada, pues eh, no sé qué más. Creo que han surgido muchas cosas y bueno, a mí me sigue llamando mucho como esta idea de que la apertura de la voz, perdón, de la boca,
pensándolo como en... Ah, perdón, Cassandra. Bueno, digo esto rápido. No vi tu iconito, Cassandra, perdón, es que me salen solo 4. No te Este, preocupes, después de ti está bien. vale, vale. Como o sea, obviamente en el aislamiento el cuerpo como tal siente el aislamiento, ¿no? O sea, lo sentimos a nivel cuerpo. Entonces, como la apertura de la boca en el aislamiento también es una apertura del cuerpo en el aislamiento. Eso me pareció bastante interesante, pero sí, Cassandra, perdón. Eh, bueno, mi pregunta era un poco tomando de lo que decías, ¿no? Como si me considero o no artista y si es arte tiene que ser bello o no. Más bien quería preguntar, ¿tú para qué o cómo crees que utilizas esto que haces, ¿no? Si lo llamamos arte o no. Porque también pienso en una entrevista que se me hizo muy, muy interesante que hacías la diferencia entre la palabra experimentación y exploración. Y también cómo utilizas estos dos términos. Sí, un poco es, ¿qué haces con lo que haces? Es como quién eres. Eh, yo creo que la palabra artista es una gran responsabilidad. Y, y bueno, ya acá entre nos, sí me considero un artista. Más sin embargo, por ejemplo, me costó mucho trabajo decir, soy un artista. Porque también, yo creo que lo decía hace unos años, o sea, no, pues yo soy artista vocal o ahora siempre digo, soy músico y performer vocal. No, no me gusta decir soy cantante, porque el performer vocal canta, pero no todos los cantantes son performers vocales, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí. Pero también por esta arrogancia, creo que ahora la evito un poco por la cuestión de arrogancia y que el siglo XX, desde hace unos 5 años, yo creo, ha dado las herramientas para que todo el mundo haga todo, ¿no? Y eso me conflictúa mucho. Porque, como de hecho al inicio les decía, no, hay tantas cosas pero no todas valen la pena, ¿no? Pero también cómo vas decidiendo qué cosas valen la pena, qué cosas no. Entonces, me parece una cuestión más de tratar de ser más humilde, no decir, ay, tampoco, ay, soy la humilde, pues no, ¿no? Pero una cuestión más de humildad, decir, por ahora, no decir, hola, yo soy un artista. Creo que por todo lo que está pasando globalmente, más que eso, pero, pero sí considero que lo que hago tiene un trabajo artístico, ¿no? Y, no sé, ¿por qué me preguntabas sobre lo de exploración? Ya sé. ¿Cómo utilizaba esas dos palabras? En una entrevista lo dije. Sí, no me acuerdo en qué entrevista fue, pero sí. Yo decía, bueno, yo hago cosas, a mí me gusta explorar y experimentar. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, bueno, creo que todo el mundo explora, tú puedes explorar, pero no todos los que exploran son, están experimentando. Yo puedo explorar y encontrar un arbusto, pero después yo decido experimentar con ese arbusto y entonces ya lo llevo al laboratorio y entonces empiezo a generar algo. O sea, ahí hay un nivel, digamos, de inteligencia, de razonamiento un poco mayor a mi manera de verlo, porque ya estás tratando no sabes a lo mejor a dónde vas a llegar, pero estás conscientemente de, voy a experimentar con estos, con azufre y con no sé qué, y entonces, pero ya sabes que te puedes envenenar, ¿sabes? Entonces, pero estás ahí, que si estás explorando y entonces te comes un cacho de mercurio y te da un paro, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes y en el arte yo creo que hay mucho, es muy buena la exploración, pero hay que ir más hacia la experimentación consciente y reflexionada, ¿no? También, por eso el laboratorio, ¿no? La reflexión y el escuchar qué estoy haciendo.
no hablo del acto de la escucha solamente sonoro, no, el acto de la escucha como cuerpo, como reflexión, como voces internas. No sé si respondí a tu pregunta, más o menos. Sí, muchas gracias. Y bueno, igual si era como si para eso utilizabas el arte un poco para experimentar. O sea, ¿sí lo unirías? ¿O no? Yo creo que uso el arte porque es lo único que sé hacer. Siempre digo, lamentablemente lo único que sé hacer es abrir la boca, ¿no? La otra vez lo decía. Y, y bueno, eso también tiene que ver con cuestiones de la vida ya personal, que en donde te deprimes y dices, no es posible que no pueda hacer otra cosa, ¿no? Y que no te puedas mantener de ciertas cosas, ¿no? Pero he descubierto que sí, que a partir de, que ¿para qué hago lo que hago? O si por allá también ibas, o más que para qué, yo creo que, ¿por qué? Porque sí es una cuestión, yo creo que es un tipo de terapia, pero también que he visto que puede rendir frutos en otros, que sirve para entrenar la sensibilidad. Y creo que si entrenamos la sensibilidad de uno mismo y de los otros, a lo mejor es muy utópico, pero sí creo que las cosas pueden cambiar. Para invitar a otros a la reflexión, para invitar a otros a que se topen también con pared, ¿no? A que vean que hay otras posibilidades de ser. No de crear, porque si eres de una manera o de otra, el cambio en el ser te va a llevar a crear de otra manera, a pensar de otra manera, a reflexionar de otra manera y a llevar a la empatía. Creo que finalmente, creo que por eso hago lo que hago. Oye, Sarmen, Isabel puso una pregunta en el chat que dice, ¿la experimentación implicaría la aplicación de un método? No sé qué pienses. Yo creo que sí, pero no pienso en el método científico, ¿no? Creo que ahí están las nuevas maneras de investigación, como la investigación artística. En la misma investigación, o al menos yo me he topado con que estoy trabajando con mi propia metodología, ¿no? Una metodología de creación, investigación, de practice-based research, ¿no? Investigación basada en la práctica, ¿no? Pero en este método, el otro día, creo que fue esta semana, no me acuerdo, les decía que eran las tácticas. Y las tácticas vienen de la intuición, el pensar en la intuición como una manera también de llegar al saber. Y pensando en la investigación académica, por ejemplo, a mí me pasa mucho que tengo que resaltar la intuición como una cuestión importante para mi práctica y para mi investigación y manera de reflexionar y de cómo llevar las cosas. Entonces yo creo que sí en la experimentación hay todo un método, pero que también tiene que ver con la experiencia. Específicamente en la experimentación artística, no voy a la experimentación científica. Igual hicimos el mismo ejercicio, igual en otro momento lo podemos, como dices, retomar más minuciosamente. En las secciones, bueno, a esta le pusimos de título Longing o la voces, ¿no? Algo por el estilo le pusimos. En la entrevista, Sarmen nos decía que se concibe, no estoy citando textualmente, pero su voz como una multiplicidad, ¿no? No la voz como pues sí, un ente unificado, ¿no? Entonces, esta pieza nos parece que retrata muy bien esto, o bueno, no sé si lo retrata, pero lo activa más bien. Entonces, eso fue lo que nos pareció muy interesante analizar, cómo se mostraba esta multiplicidad o cómo es que se iba desplegando, ¿no? Entonces hicimos lo mismo. Un poco la pieza empieza con algo que le pusimos como una especie de pulsación y de ahí surgen unos sonidos como de las cuerdas, ¿no? Y esta parte es súper interesante. Bueno, no sé si realmente Carmen, sean cuerdas, ya hablando en un sentido técnico, que sí sea como el sonido de tus cuerdas per se, pero en una escucha por lo menos nos parece eso, ¿no? Entonces, esto nos pareció muy bonito como las cuerdas, el sonido de lo que vimos como cuerdas, muestra como un lado de la voz muy
tenso y muy crudo, como incluso hasta un poco terrorífico, pero a la vez muy vulnerable, como que las cuerdas están siempre al punto de quebrarse, ¿no? O sea, y como que te das cuenta que el soporte de la voz puede ser tanto vulnerable como tener esta crudeza, ¿no? Y a partir de estas cuerdas, de este sonido que identificamos como cuerdas, quién sabe si ustedes tengan una opinión diferente, empieza a salir precisamente esta multiplicidad de voces, ¿no? Que también te meten en un estado mental muy, muy fuerte. A mí esta pieza me fascina y me provoca una sensación de terror, que la verdad, lo digo en serio, no he sentido con otras piezas, ¿no? Estas voces que son como susurros que van hacia todos lados y hacen como una masa de, sí, como de multiplicidad, ¿no? De ahí, rápido, esta multiplicidad deviene lenguajes reconocibles, entre comillas, y estos lenguajes reconocibles se vuelven a multiplicar o desarticular, y al final todo esto deviene canto. Entonces es muy interesante ver cómo todos estos cambios al final van hacia, ya quizás, no un ejercicio, bueno, yo pienso que todo es musical, lo encuentro muy, muy rítmico, ¿no? Pero hacia el final ya hay canto tal cual, que ahí podríamos pensar lo musical en otro sentido. Entonces creo que ya eso era lo que íbamos a como mostrar y ya, ¿no? Lo podemos retomar después, si les parece. Yo quisiera agregar, Jorge, que obviamente estamos ahí ante otro tipo de registro y de documento sonoro, porque, como decíamos en la anterior, aunque digo, me parece fabuloso que Sarmen sea tan multiusos que puede ella ser su propia camarógrafa y su propio cuerpo y su propia voz y su propia todo, orquesta y todo. Necesito ayuda, por favor. Pero en el caso de la pieza del Poliforum se ve además, ¿no? Que la toma, pues es una toma no pensada, es más bien documental, sí se mueve, sí hay ahí una distancia, sí se busca mover con el cuerpo porque también hay ahí distintos espacios, ¿no? Pero también se siente como una pieza hecha para un lugar, y no solamente para un lugar, sino para un momento específico. Para mí el contraste entre la pieza que acabamos de comentar y la del Poliforum, pues es, volviendo también a las ideas que hemos intercambiado con Sarmen, site specific, pero fíjense cómo el site specific en la primera, pues se vuelve un lugar, digamos, mucho más abstracto, ¿no? Sí confinamiento, sí espacio interior, pero puede ser cualquier lugar. Y aquí como también importa que sea el Poliforum, estoy diciendo Poliforum, el estudio de poco de Siqueiros, la casa estudio, ¿no? Siqueiros. Para quien conoce el espacio sabe además cómo, ¿no? Cómo tiene distintas alturas y cómo tiene distintas resonancias y cómo Sarmen trabaja también con eso, cosa que también pasa, digamos, se siente muy distinta la pieza ya en esa grabación en el ¿cómo se llama? El centro, ay, el centro, eh, ¿cómo se llama? La que nos mandaste de audio, centro. En el C3. C3, gracias, el C3. Sí. Iba a decir CCD y no era, por eso. Entonces, se siente como esa relación mucho más presente con el espacio, pero también en este video vuelvo con la reacción del público, ¿no? Ahí apenas se insinúa de pronto, por momentos se ve y sí hay un interés que nos jala a ver qué clase de audiencia es la que está presenciando esto, ¿no? Como con quién habla la voz, ¿no? A quién se le presenta la voz, a quién se le presenta esa presencia vocal, ¿no? Entonces, para mí también son experiencias de escucha con documentos que aparentemente, pues por su formato, pues eso, ¿no? Es video y tal, pero son invitan a una experiencia de escucha muy diferente. Además, algo velocísimo, perdón, que quería destacar, compartir, es que, por ejemplo, la pieza para Siqueiros, yo fui a ver el lugar
como un mes antes, no me acuerdo. Y me dice, Adriana, puede ser en este lugar donde están dando, bueno, ahorita yo creo que ya no está, pero la exhibición había muchísimas pinturas, todo pintado, perdón, muy, muy naranjoso, es bien padre. Me dice, de este lado. Y entonces, ahí decidí, de hecho, ahí yo no sabía qué iba a hacer, como 2 meses antes, entonces no sé. ¿Y puedo usar los dos espacios? Sí, le dije, perfecto, voy a usar los dos. O sea, lo decidí. Lo primero que decidí antes, ahora sí que antes de abrir la boca, fue que iba a utilizar los dos espacios, ¿no? Entonces, el espacio a mí me dijo, ponte las pilas porque ya decidiste que vas a usar los dos espacios. Porque en ese momento dije, es que este está padre, pero abre, o sea, probé, no hice, ¿no? Entonces hacías, y se escuchaba, y dije, híjole, aquí no puedo meter unas speakers, y más porque cuando hago, por ejemplo, ese tipo de cosas, me gusta programar todo para que todo reaccione a mi voz y me choca, por ejemplo, ahora en el confinamiento es diferente, pero bueno, cuando hago eso, me choca estar atrás de la computadora, ¿no? Solo me gusta estar con mi cuerpo y abro la boca y la gente. Entonces dije, ahí va a haber un feedback enorme y no lo voy a lograr. Pero dije, pero tengo ganas de hacer otra. Entonces le dije, voy a hacer una parte acá, a capela, y después me voy a llevar a la gente y van a estar ya en el otro lado, donde el sonido puede ser más controlado, ¿no? Controlable. Y por ejemplo, en el C3 no hubo esa parte que yo le había puesto primero un título y luego dije, bueno, es la intro, es como la introducción a Longing, ¿no? Que, que solo hice en Siqueiros y que fue como una parte favorita porque dije, es que la resonancia estaba padre, o sea, y esos momentos son donde uno se confronta como performer y dice, bueno, me tengo a mí misma y, o sea, mi cuerpo y mi alma. Haz lo que sea. Pero esos momentos también pues de estar en el umbral, ¿no? Los estados liminales también creo que son bien importantes en las piezas, aunque la pieza diga, ahí es improvisación, tú y tu alma, ¿no? Y así digo, ahí les voy, 1, 2, 3. Y por ejemplo, no sabía exactamente lo que iba a hacer, pero decidí cómo iba a empezar, no qué iba a pasar después, ese mismo día, ¿no? Para la introducción. Llegué 2 horas antes, caminé en el espacio, decidí colocar unas líneas, ahí mismo decidí, ya. Y por ejemplo, cuando ya me fui con la gente, todas las condiciones cambian y, y es importante porque, como les decía, esa pieza bueno, si algún día se hace otro es cuadrafónica. Pues ese día resulta que me dice Adriana, oye, pero se llevaron 2 bocinas. Y yo así, no me digas. Y ya eran 2 horas antes, porque Lalito, que ingeniero de audio, me iba a ayudar a montarlas. Llega Lalo y le digo, güey, le digo, o sea, todo se va a ir a 2 bocinas. ¿Qué hacer para no saturar? Entonces ahí me tienes en el Mac. Voy a pasar todo así, ¿no? Reprogramando todas las salidas. Tiqui, tiqui, tiqui. No, pues ya ni pex, como salga, o sea, no como salga, pero te tienes que adaptar. Y más que bueno, ahí sí fue ya ni modo, no me iba a poner a llorar o a gritarle a la gente, ¿no? Pero pues esta presión que no es algo controlado, que aunque sí tienes programación y por muchos factores, la importancia de esos espacios de improvisación, aquello que no te esperas, son muy importantes para las piezas. Y, y a lo mejor ahora en esta cuestión de confinamiento lo tienes hasta cierto punto más controlado, a lo mejor no por los tiempos porque tienes que entregar en tantos días, pero, pero esta cuestión de incertidumbre me gusta mucho y ojalá que se vuelva a nacer, ¿no? Que las piezas así, porque creo que es como el fuerte de mi práctica y además donde lo disfruto más y donde creo que le puede llegar o la intención que tengo con lo que hago, ¿no? Respondiendo otra vez a Cassandra, la puedo vivir o experienciar mucho más en vivo que poniendo una pieza en internet.
nos interesa mucho también empezar a trabajar las piezas, no solamente desde esos registros en audio o audiovisuales, sino también en esa relación de lo que a nosotros como gente de letras nos invita a pensar el soporte. El soporte como el soporte escrito como una especie de notación o como una especie de proyección. Decías al inicio que para la primera pieza pues habías hecho una serie de como de croquis y que los tenías regados ya me imaginaba, ¿no? Tu habitación así con cosas y notas y entonces se me antojaría mucho invitarte a que nos compartieras algunas de estas cosas así en una toma de fotos que hicieras, simplemente para que la consideráramos también para nuestra reflexión y para ver qué impresión tenemos nosotros de lectura si conocemos también ¿no? Esos escritos me refiero a eso, no vamos a andar ahí hurgando en la caligrafía, ¿no? Sino más bien, ¿qué se escribe de esto? ¿Y qué no se escribe? Y qué de eso que se escribe es un programa, es una instrucción, qué de esto que se escribe en realidad es un concepto, una idea que es quizá de un orden más abstracto. O sea, un poco conocer esa parte del proceso sería muy rico. Pero como que lo que no entendí muy bien es, o sea, que se las haga llegar después. Sí, porque te digo, Porque, puede ser que a estas piezas, si por ahí me sigo. este cuaderno, por ejemplo, aquí, Pues está padrísimo. O sea, simplemente gigante. como muestra, por ejemplo, en relación con la pieza Pero que se las comparto completita. Sí, después. hasta donde tú quieras y que podamos relacionarla con alguna de las piezas que tenemos en el repositorio, pues, ¿no? O sea, considerando que estamos en este proceso también de, em, de curaduría, quizá no desde el propio repositorio, sino desde nuestra otra blog, desde nuestra página, tal vez ahí tener una sección como documental complementaria para quienes quieran como contrastar estas cosas, ¿no? Y verlo a la luz que yo creo que nos llevaría también a otras reflexiones muy interesantes. ¿Sí? Sí, sí, Ahora, ok. Sí, sí. padrísimo. Tengo muchas cosas, entonces nada más denme chance. Sí, normalmente, bueno, es que ahí son varias cosas, pero a ver, aquí, bueno, tuve una pieza que se llamaba Infiltrados. Esta creo que no me acuerdo. Por ejemplo, no van a ver, pero divido en tres, ¿no? Y una parte dice, una parte, no sé ni qué dice aquí. Small particles. Sí, una parte es cuerpo, programación, voz, ¿no? Entonces, la programación, cuerpo, tengo dibujos así, pues mis dibujos de palitos, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, para la pieza de poesía en voz alta, ¿cómo se llama? Que tengo que verla hoy. Tengo puros dibujos, ¿no? Aquí está, ¿no? Que después, por ejemplo, todo lo último, hoy tengo que tacharlo, no sé, porque no me gustó y decidí otra cosa. Entonces, yo llamo que son como mis partituras, ¿no? Pero bueno, una vez en música no me las validaron como partituras y casi me reprueban, ¿no? Aunque a veces pongo una cierta nota porque a lo mejor tengo que entrar en sí para que se active tal cosa, ¿no? Y, pero bueno, también ahí está los que consideran que son partituras y que no son partituras. Es muy difícil, pero sí se los comparto, ¿sabes? Muchas gracias, Carmen. Gracias, Armen. Pues Oigan, creo que sí me voy a tener que ir, sí, sí. ¿no? Porque ahora tengo otra chamba que me está esperando al otro lado del estudio. Así, literal. No, pues Pues muchas muchísimas gracias, gracias. Armen. Sí, estuvo Ujú. increíble todo lo que nos compartiste. Y seguimos aquí trabajándole. Ojalá que también a ti te haya resultado interesante esta invitación a charlar desde cómo vemos y escuchamos tus piezas. La verdad es que sí, la verdad no me esperaba también sus reflexiones y por alguna extraña razón no sabía que íbamos a empezar con Black Holes.
como que sí fue una sorpresa. Dije, órales, ¿no? Ujú. Entonces, eso me gusta porque también puedo ver desde otra perspectiva pues, qué piensa la gente, ¿no? De lo que hace y de lo que uno hace. Y a lo mejor quieran o no, en alguna parte de mi cerebro pienso, ¿voy por el buen camino o no voy por el buen camino, ¿no? Y me hace reflexionar. Por ejemplo, les comparto, hoy tengo que entregar esta pieza, tengo como una listita hasta el 31 de octubre, cosillas, ¿no? Colaborar con una pieza de dueto de no sé qué, mandar track. Y quiero, no sé si va a ser diciembre o no sé, callarme, no abrir la boca, ¿no? Creo que también es un buen momento, porque ahorita son como varias cosas y, y repensarme para enero, ¿no? Porque tengo ganas de hacer una pieza como este tipo, pero no quiero hacerla hasta enero. Y lo único que sé es cómo me quiero vestir, que va a ser radicalmente diferente a lo que hago, pero decir, ya basta también como de ciertas cosas donde uno se va, aunque la gente te escucha diferente, uno sabe sus recursos y si estás haciendo todos los días cosas, en algún momento te repites o caes o ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho saber sus percepciones, lo que piensan de las piezas, pero y más allá también de mi trabajo de yo-yo, qué piensan de la voz, qué piensan de cómo considerar el sonido, la voz como sonido, y eso como a mí también me inspira a, pues a crear otras cosas, ¿no? Y a reflexionar, seguramente en lo que escriba, en la tesis o en la vida, o así, se va a ver reflejado pues todo lo que conversamos, ¿no? Y también agradezco pues porque me hayan invitado como una intrusa a su secta. Gracias Susana, Al gracias a todos. contrario, muchísimas gracias y ojalá que se repita más adelante. Sí, ojalá que nos veamos pronto, ya. Sí. Sí. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo y que terminen súper bien su sesión. Gracias. Gracias, Arlen. Gracias. Chao. Sí. Chao. Muchas gracias por Muchas todo. gracias, Carmen. Gracias, gracias.